La mujer más asesina de la historia. Erzsébet Báthory nació en el año 1560, en Transilvania, Hungría. Ella pertenecía a una de las familias más adineradas y poderosas del país. Era sobrina de István Báthory, príncipe de Transilvania entre 1575 y 1686. Pasó su infancia en el castillo de los Eset. Se dice que a los 4 años sufrió ataques de epilepsia o algún otro trastorno neurológico. Fue educado con esmero, algo inusual para su tiempo. Cuando muchos nobles ni siquiera sabían leer y escribir, Erzsébet ya hablaba húngaro, latín y alemán. A los 15 fue obligada a casarse con el conde Ferenc Nadasdy, que tenía 26, y se pasaba la vida batallando contra los otomanos. La gente lo conocía como el Caballero Negro, por su crueldad ante los enemigos. Tuvieron 3 hijas y un hijo, y vivieron en el castillo Eset, con la madre de Ferenc, llamada Úrsula, a quien la odiaba. Se dice que Isabel sentía atracción sexual hacia otras mujeres. Solía golpear con un mazo pesado a las sirvientas, o bien le pinchaba con agujas debajo de las uñas, entre otras actividades perversas. En el año 1604, luego de una batalla, muere Ferenc, a causa de una enfermedad desconocida. Y esto para Isabel, al parecer, fue el punto donde desencadenó su mayor grado de maldad. Lo primero que hizo fue echar del castillo a su suegra, Úrsula, y al resto de los parientes de su difunto marido, y con ayuda de Darbulia, una supuesta bruja de la región, montó un siniestro laboratorio dedicándose a las prácticas de magia negra. Entre los aparatos de tortura que supuestamente guardaba en las mazmorras, había uno llamado la Virgen de Hierro, una dama metálica con un mecanismo que clavaba puñales, además de diversos atizadores enrojecidos al fuego, también ganchos, entre otros instrumentos. Una de las razones de su locura fue la obsesión por tener la juventud eterna. Tener 44 años en ese tiempo se consideraba cercanos a la tercera edad. Sin embargo, ella parecía una mujer de aproximadamente 25 años. La clave que encontró para lograr su objetivo era la sangre de chicas jóvenes. Extraía su sangre torturándolas y las usaba para tomar baños de sangre o bien la bebía. También solía arrancar la carne de sus víctimas estando vivas. Durante un tiempo se mantuvo impune porque elegía a sus víctimas entre sirvientas y campesinas, a quienes en esa época aún feudal un noble podía hacer prácticamente lo que quería, si nos referimos a los que eran de rango inferior. Con la muerte de Darbulia, la bruja, Isabel se olvidó de las preocupaciones y empezó a raptar jóvenes de buena familia, es decir, ya de rango más alto. Esto fue tomado en cuenta y los rumores llegaron pronto a la corte. Entonces el rey Matías ordenó investigar el caso al conde Turso, un primo enemistado de Isabel, y lo que se encontró ahí fueron cuerpos desangrados y los instrumentos de tortura. En el juicio Isabel se negó a declarar, acogiéndose a sus privilegios de nobleza. Aún así fue condenada a cadena perpetua. Tapiaron su habitación y allí vivió encerrada durante casi 4 años con hambre y frío, alimentándose de la escasa comida que le hacían llegar por una pequeña ventanilla. Nunca mostró arrepentimiento ni llegó a entender por qué la condenaron. Murió el 21 de agosto de 1614, al anochecer, abandonada por todos. Se estima que esta mujer asesinó a más de 600 personas. Esto hace que se convierta en la mujer más asesina de la historia y a su vez la mayor asesina en serie, matando solo a mujeres jóvenes. Se dice que entre la edad de 6 y 11 años, Isabel se escapó de su institutriz para observar cómo ejecutaban a un gitano que había sido condenado a muerte por vender a sus hijos a los turcos. Básicamente los turcos eran sus enemigos. También a esto se los llamaba Imperio Otomano, que precisamente Ferenc luchaba contra ellos. Esto podría haber sido la causante inicial de su retorcida mente. Se dice que Isabel contó con numerosos ayudantes para cometer asesinatos. Una de ellas era Pola, una niña de 12 años que no soportó continuar en complicidad y huyó. Tristemente, luego fue capturada y encerrada en una jaula muy pequeña, en donde apenas cabía. Luego de estar un tiempo ahí, fue descuartizada. Isabel,
A pesar de practicar magia negra y ser amante de la tortura y sangre, a varias de sus víctimas les dio una sepultura cristiana. Isabel fue asesina, pero cuidaba de sus hijos. Conclusión. Si bien Isabel estaba fuera de sí, tenía cierto conocimiento de la eterna juventud. Sabía que consumir carne y sangre de mujeres jóvenes, el cuerpo tomaría ciertas propiedades, y qué más compatible que alguien de su mismo sexo y más joven. No sería el camino correcto acabar con vidas de gente inocente, ya que no existe un equilibrio en la humanidad. Además existen otros factores como el estilo de vida de sus víctimas. Más allá que lo que consumían en esa época era mucho más puro que en la actualidad, existe una serie de pasos que hay que cumplir. Por ejemplo, el humano no es tan terrestre como pensamos. Necesita una proporción de agua y líquidos de acuerdo al tamaño, no solo en forma interna, sino externa. Había hablado de un japonés que tenía un récord Guinness como el hombre más viejo del mundo, y curiosamente tomaba largos baños en aguas termales. Otro factor es la comida. Todo lo que se consume está cocinado, perdiendo mucho líquido de los alimentos, así también como lo que los componen, ya que el calor no solo mata a las bacterias, sino también a células que tendríamos que consumir. También el oxígeno es muy importante. Esto lo hablé en cómo vivir más tiempo. En otras palabras, para lograr la vida eterna, para evitar los desgastes de los telómeros y que la telomerasa no envejezca, hay que analizar hasta los detalles más finos. Esto si nos basamos en esta teoría, ya que si no es correcta, habría que rediseñar otra fórmula y comenzar otra vez. Por lo tanto, Isabel no tenía el conocimiento necesario y solo estaría retrasando lo inevitable.